Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por habernos salvado. Y, Señor, nosotros oramos, Señor, para que nos puedas hablar a través de tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo nos hable a través de tu palabra y tu palabra entre en lo más profundo de nuestro ser, entre hasta lo más profundo de nuestros pensamientos, que los transforme, Señor, y entre a lo más profundo de nuestra alma, y nuestra alma adore al Señor y diga: alma mía, alaba a Jehová, y que podamos estar cada vez más crecer en fe y confiar en Él. Señor, abre nuestro entendimiento con tu palabra, guíanos a Cristo y danos de tu revelación para caminar como tú quieres que caminemos en esta tierra. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hoy quiero hoy día que podamos leer la palabra de Dios. Vamos a leer en este mensaje que se llama Somos el cuerpo de Cristo. Quiero que podamos, ¿cierto? ¿Tenemos en pantalla? Muy bien. Vamos a leer que esta palabra que está en Efesios, vamos a leer desde el capítulo 5, verso 21 al 32. Y dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Espérame, Victoria, déjalo ahí un momento. Esta palabra que acabamos de leer, seguramente algunos de ustedes la conocen y la habrán escuchado, ¿cierto? Para instruir o cuando nos instruyen respecto al matrimonio. Cuando alguien quiere instruir a otra persona, a dos esposos, ¿cierto? En cuanto a la palabra de Dios para el matrimonio, yo creo que muchas veces está, ¿cierto?, esta palabra de Efesios capítulo 5 del 21 al 32. Pero hoy yo no le voy a hablar a los maridos y a las esposas respecto a las labores que tiene que hacer cada uno dentro del matrimonio, sino que me voy a guiar y voy a hablarles respecto a lo que dice el verso 32, a este misterio grande respecto a Cristo y la iglesia. Aleluya. Por eso que toda esta enseñanza, que si bien Pablo toma una alegoría entre un matrimonio, ¿cierto?, entre un hombre y una mujer, entre un matrimonio de Dios, y lo ve como una alegoría a la relación que existe entre Jesús y su iglesia y su esposa. Y por eso termina diciendo, porque esto es lo que quiere decir Pablo. Pablo de pasada aprovecha de instruir a los matrimonios, pero lo que él quiere hablar
es esto. Grande es este misterio, más yo digo esto respecto, no del matrimonio. Este misterio no me está refiriendo a cómo se va a llevar un hombre y una mujer, que tienen que hacerlo conforme a la palabra. Grande es este misterio de Cristo y la iglesia. Volvamos a la primera victoria para poder desarrollarla. Entonces, de esto es lo que vamos a hablar. Y dice la primera parte, las casadas, así que ninguna mujer se preocupe porque no voy a darle énfasis a nada de lo que está acá respecto al matrimonio. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y dice, porque el marido es cabeza de la mujer. Pero acuérdense que vamos a hablar del misterio de Cristo y la iglesia. Entonces aquí vamos a entender el misterio de Cristo y la iglesia. Dice, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Pero es un ejemplo, está diciendo, así como esto, tienes que entender esto otro. Y hoy día nos vamos a enfocar esto. Entonces dice, lo primero que tenemos que saber nosotros, de acuerdo a lo que nos está enseñando la palabra, es que esta relación entre nosotros y Cristo es un misterio. Es misteriosa, es sobrenatural, es de esas cosas gloriosas, poderosas del reino de Dios, de la eternidad, de que tal cual como alguien no puede entender cómo un vil pecador, un hombre que ha matado, ha asesinado, ha hecho los peores y horrores pecados en esta tierra, o alguien que ha hecho a la vista humana pecados menores, ambos de misma manera necesiten a Jesús como su único Señor y Salvador. Y si no se rinden y no confiesan su pecado, y si el Señor no los lava y no viene el Espíritu Santo y los convence, no tendrán, ¿cierto? No estarán en el reino de Dios, porque ambos, aunque se vea bueno en la tierra y el otro se vea absolutamente malo, ambos necesitan nacer de nuevo. Humanamente eso es decir, ¿cómo puede ser así? Que ambos, para entrar al reino de los cielos, necesiten nacer de nuevo. Asimismo, el Señor está diciendo, no es solamente que Jesús, nuestro Señor, estableció 12 apóstoles, y a través de esos 12 apóstoles viene toda la descendencia de la iglesia hasta nuestros días. Y esa es la relación que tenemos, piramidal. Arriba está Cristo, vienen los 12 apóstoles y para abajo los discípulos y empezamos a venir todos hasta que yo estoy ahí, debo estar en alguna parte de esta pirámide. Dice, no, esa no es la relación. La relación es muy distinta. Dice, la relación es la siguiente. La relación es que Cristo es el esposo de la iglesia. No es solamente que tiene discípulos, no es que tiene seguidores, no es que tiene discípulos o simpatizantes, no, Cristo tiene una esposa. Aleluya. Cristo tiene una esposa. Y la relación que él tiene con la esposa es la que debería tener cada esposo con su esposa. Aquí se va a mostrar cuál es la relación que muestra el cielo, la relación perfecta entre un esposo y una esposa. Donde el esposo dice que es Cristo, es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. La iglesia es la esposa de Cristo y Cristo es el esposo, pero no son dos personas separadas. Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Cristo eligió a su esposa de lo vil del mundo. Cristo fue a buscar a su esposa, vino a la tierra y vio a todos los pecadores y dijo, esta es mi esposa. ¿Por qué? Porque dice que Él es la cabeza y dice, es su Salvador. Cristo salvó a su esposa para que fuera su esposa. Aleluya. Porque no podía ser su esposa si no estaba salvada. Por lo tanto, la esposa ahora está
sujeta a Cristo. Él es la cabeza, Él manda, pero Él es un marido amoroso, un marido espectacular, el marido con el cual tu mujer podría soñar. El marido de la iglesia. Él es la cabeza. Gloria a Dios por las cabezas que tenemos. ¿Cierto? Gloria a Dios. Pasemos a la siguiente. Entonces, nosotros somos su iglesia, Cristo es la cabeza, Él nos salvó para que fuéramos su iglesia. Ahora, siguiendo con esa parte de que Cristo es el Salvador de la iglesia, aquí Pablo, desde el verso 25 al 27, desarrolla qué significa Cristo. Cristo fue a buscar su iglesia al mundo. Date cuenta que nosotros éramos viles pecadores, unos con más pecado, otros con menos pecado, pero todos sucios, todos envueltos en nuestra inmundicia, en la idolatría, en el pecado, vanaglorioso, egoísta, ensimismado, viviendo cada uno para sus deleites, otros fanfarrones, otros engreídos y otros simplemente mataban, destruían, violaban, pero todos bajo pecado, todos destituidos de la gloria de Dios. Y por eso dice así, esta parte dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia. Cristo ama la iglesia. ¿Cómo sabemos que Cristo ama la iglesia? Porque Él dio la vida por cada uno de su iglesia. Muchas veces nosotros decimos, Cristo dio la vida por todo el mundo, sí, pero dijo, para que los que crean en Él. Dio su vida para los que van a creer en Él. En el fondo, Cristo dio su vida, vino al mundo, pagó para que todos pudieran ingresar a su pueblo, pero Él pagó y en los que se benefician es la esposa de Cristo. Ella es la que se beneficia del lavamiento. Ella es la que se beneficia de que su esposo se entregó. La fue a buscar de lo más vil del mundo, la lavó, la purificó y la santificó, dice ahí. ¿Para qué la fue a buscar al mundo? Estábamos todos contaminados. ¿Y qué significa que se entregó? Porque la santificó, la purificó. No es que se trajo, sí es verdad, venía toda contaminada, toda sucia, quizás hasta una prostituta, pero la purificó, la santificó. ¿Cómo la purificó? La purificó por el lavamiento del agua, por la palabra. De él saltaban los ríos de agua viva y limpiaban a los apóstoles, y limpiaban, y a nosotros nos quedó la palabra de Dios y todo lo que Cristo habló, y nos limpia, como hablamos la semana pasada, nos limpia el cuerpo entero y después nos sigue limpiando los pies, porque Cristo nos limpió para ser su esposa, ¿Y para qué? A fin de presentársela a sí mismo. La iglesia es de Cristo. La iglesia es de Cristo. Él la lavó, Él la purificó, Él la buscó. Es como si el padre le dijera, anda a buscarte una esposa, pero tiene que ser pura y santa. Y baja a la tierra y la tiene que purificar. ¿Para qué? Para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. En el fondo es que fuera perfecta de pies a cabeza, que estuviera limpia, no contaminada, que fuera perfecta, lavada, limpiada, humectada, llenita de crema, preciosa, perfecta. Su mente puesta en Cristo, su corazón amando a Cristo, aquel que la lavó, aquel que la sacó del estiércol, aquel que la sacó de donde no tenía nada, no tenía esperanza, no tenía nada, se iba a ir al infierno, pero Cristo la sacó, la limpió, la purificó. ¿Y para qué? Para presentársela a sí mismo y para que fuese esto es lo que somos delante de Dios. Por eso somos justificados y somos limpiados por la sangre de Cristo. Porque sino que fuese santa. La iglesia de Jesucristo es santa, sin mancha. No, que tiene un detallito. La iglesia de Cristo no tiene detallitos.
no tiene ni arruga, ni mancha, ni cosa semejante, porque Cristo nos limpió, Cristo nos purificó y ahora estamos con Cristo y somos su esposa. Nosotros no solo somos sus discípulos, nosotros no solo somos sus amigos, nosotros somos su esposa. Gloria a Dios. Sí. Veamos el verso siguiente. Ahora, alguien diría, pero somos su esposa, glorioso, sí. Nosotros muchas veces no lográbamos entender, y algunos todavía no lo logran entender, pero espero ahora se les revele, que cuando alguien se casa, decimos, sí sabemos que somos la esposa de Cristo, sí, yo soy la esposa, sí. Pero ¿saben lo que pasa cuando tú eres la esposa? Tú eres uno con Cristo. Tú eres uno con Cristo, porque dice la palabra que cuando un hombre y una mujer se unen, son una sola carne, una sola persona. Cuando alguien le hace daño a tu esposa, te lo hace a ti. Y cuando alguien le hace algo bueno a tu esposa, te lo hace a ti. Por eso que aquí va a explicar ese misterio. Por eso que él trata de explicar. Date cuenta que así como cuando un hombre y una mujer se casan, y como dice la palabra en Génesis, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, eso en el verso 31, dice esto de que son una sola carne. Imagínate, grande es este misterio, cómo nosotros somos uno con Cristo. Somos uno en Cristo, donde Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo y somos uno. Nosotros no es que somos solo sus discípulos, somos sus siervos, somos sus amigos, no, somos su esposa y no solo su esposa, somos uno con Cristo. Y ahora vamos a leer esto para que recibas esa revelación. Así también maridos, amen a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Por qué? Porque el que ama a su mujer a sí mismo se ama. ¿O no sabéis, jetones, que son uno con ellas? Esa es parte de Víctor, por si acaso. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida. ¿Y qué agrega? Y aquí empieza a mostrar el misterio. Como también Cristo a la iglesia. Ustedes, maridos, no entienden, a veces no lo hacen, no entienden que si ustedes aman a sus esposas, se aman ustedes mismos. Y si ustedes la alimentan, se alimentan ustedes mismos. Si ustedes la tratan bien, se tratan bien a ustedes mismos. Porque nadie puede aborrecer a su propio cuerpo. Y el que aborrece a su esposa se aborrece a sí mismo. Pero aquí nos da ese ejemplo para Cristo. Dice, porque Cristo, como es perfecto, tenemos el marido ejemplar. Nuestro marido es el mejor marido. Él cuida de su iglesia. Él cuida de su esposa. Así cuídense. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Somos miembros de su carne. Somos miembros de sus huesos. Nosotros somos carne de su carne y huesos de sus huesos, como dijo Adán de Eva. Carne de mi carne, hueso de mi hueso. Por eso dice, nosotros somos tú deberías decir a tu esposa, carne de mi carne, hueso de mi hueso. Pero Cristo, que es el Adán perfecto, el que vino a restaurar todas las cosas, nos dice, tú Víctor, tú que estás escuchando, tú discípulo de Cristo, tu iglesia, carne de mi carne, huesos de mis huesos. Eres tú en Cristo, eso eres tú. Y dice, porque eres una sola carne, eres una sola carne. Y termina diciendo, grande es este misterio. Grande es este, ¿cómo? Es como que tú dijeras, yo soy uno con Cristo. Yo soy uno con Cristo. Padre, para que sean uno en mí como nosotros somos uno. Yo en ti y ellos también sean uno. Este es el objetivo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es Cristo. La iglesia no solo es su cuerpo, la iglesia es Cristo. Ahora, ¿qué significa ser uno con Cristo? Leamos, por favor, pasemos a la siguiente victoria. Dice en Hechos capítulo 2,
Hechos capítulo 22, voy a leer del 6 al 8 porque aquí Pablo resume su conversión y creo que aquí está mejor resumida cuando él está en defensa, ¿cierto? De un lugar ahí, ¿cierto? Ahí en Jerusalén. Dice, pero aconteció, aquí está Pablo hablando de su conversión. Dice, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y esto es tremendo, porque Pablo no andaba persiguiendo directamente a Jesús. Saulo andaba persiguiendo cristianos, andaba persiguiendo discípulos de Cristo y andando persiguiendo. Y él pensaba que estaba haciendo algo bueno. Pablo no tenía en su cabeza que estaba haciendo algo en contra de Dios. No pensaba que no estaba haciendo algo en contra de Dios. Saulo pensaba que estaba obrando para Dios. Pero cuando él se puso a perseguir discípulos de Cristo, cuando él se puso a perseguir y matar discípulos de Cristo, en el fondo, él no solo estaba persiguiendo a discípulos de Cristo, él no solo estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo, él estaba persiguiendo a Cristo. Cristo le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues a mí? ¿No entiendes que la iglesia es mi cuerpo, hueso de mi hueso, carne de mi carne? Yo me casé con la iglesia y soy uno con la iglesia. Y el que persigue a la iglesia me persigue a mí. ¿Por qué me persigues, Saulo? Dura cosa es perseguir a la iglesia. Dura cosa es estar en contra de un hermano, porque no estás persiguiendo a un hermano, no estás persiguiendo a un discípulo, estás persiguiendo a Cristo y estás mutilando el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo se compone de discípulos y los discípulos son ovejas. Las ovejas no pueden dañar a otra oveja. Las ovejas no tienen mecanismo de defensa. Si una oveja quiere defenderse, lo único que le queda es que su pastor la defienda. Por eso que David iba a pelear con leones, con osos y salvaba a las ovejas, porque la oveja no tiene cómo defenderse, no tiene mecanismo de defensa. No tiene ningún mecanismo de defensa. Y su única defensa es que su pastor venga a su rescate. Por eso la cabeza de la iglesia vino al rescate de la iglesia y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué persigues a estos pequeños? ¿Por qué andas mutilando mi cuerpo? Y lo sanó, lo restauró y lo hizo de nuevo. Y lo incorporó a su cuerpo. Y ahora Pablo ya era una oveja. Por eso, amado, tengan cuidado. Si alguien está en el cuerpo de Cristo ladrando, no es oveja. Si alguien quiere morder a otro con odio, con rencillas, con pelea, no es oveja. Las ovejas no hacen eso. Y si entendemos que somos parte del cuerpo de Cristo, ¿cómo el cuerpo de Cristo va a destruir al cuerpo de Cristo? El único enemigo de Cristo es el diablo, que usa a personas para destruir su cuerpo. Saulo, no en su mente pensaba que lo estaba haciendo bien para Dios, pero Dios en su infinita misericordia le trajo revelación de lo que realmente estaba haciendo, y él se dio cuenta por la revelación que no es que estaba persiguiendo hermanos, no es que estaba persiguiendo judíos que se habían ido a una secta. Él estaba persiguiendo a Cristo. Amén.
Pasemos a la siguiente. Eso es cuando alguien le hace algo malo a la iglesia. Entonces, cuando alguien te hace algo malo a ti, se lo hace a Cristo. Mira lo que dice acá Mateo 25, el 37 al 40, cuando Jesús viene ya y se sienta en su trono a juzgar las naciones. Voy a hablar solo la segunda parte. Dice, entonces los justos responderán, Señor, Mateo por si acaso 25, el 37 al 40, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forasteros y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y esta es la respuesta que da nuestro Señor con esta revelación. Porque Él siempre lo ha visto así. Y respondió el Rey del reino, respondió el Señor de señores, respondió el que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, respondió la cabeza de la iglesia, respondió el que tiene la autoridad dada en los cielos y en la tierra, respondió así, de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Gloria a Dios. Cuando tú trataste con perdón a uno de mis hermanos, que es mi cuerpo, a mí me lo hiciste porque tuviste misericordia de mi cuerpo. Tuviste misericordia de mi cuerpo. Pero cuando atacaste mi cuerpo, me atacaste a mí. No atacaste a un hijo de Dios, no atacaste únicamente a un discípulo. Por eso que los hermanos en Cristo no tiene sentido que se peleen, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Los perros muerden el cuerpo. Por eso que la palabra dice, no la tengo ahí, así que no te preocupes, Victoria. Dice la palabra de Dios, espérenme un segundo, en Filipenses 3:2, anótala, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo de Cristo. Amados, guardaos de los perros. Los perros muerden, los perros ladran. ¿Cómo sabes si la persona es una oveja o un perro? Porque en algún momento va a querer morder una oveja. En algún momento le va a ladrar a una oveja. Y cuando alguien hace eso, muerde una oveja, le ladra una oveja, en el fondo es un mutilador del cuerpo de Cristo, porque está haciendo no en contra de nosotros, sino en contra de Cristo. Por eso que nosotros, al ser cuerpo de Cristo, estamos unánimes. Por eso Él dijo, sean uno, mi cuerpo es uno, como yo en ti y tú, Padre, en mí. Amado, cuando tú tienes misericordia con tu hermano, cuando tú tienes misericordia con otra persona, en el fondo se lo está haciendo a Cristo, cuando se lo haces al cuerpo. Cuando yo te di estos ejemplos de que el Señor dijo, cuando se lo hiciste a uno de los más pequeños, me lo hiciste a mí. Y cuando no se lo hiciste, también me lo hiciste a mí. Pablo, cuando perseguiste la iglesia, me perseguiste a mí. Pero ahora que la estás sustentando, me estás sustentando a mí. Entonces dice, el cuerpo de Cristo, entonces cuando alguien lo hace, se lo hace a Cristo. Entonces, imagínate que yo estaba hablando de ejemplos de personas que se lo hacen desde afuera, de afuera del cuerpo, no de dentro. Cuando alguien de fuera del cuerpo le hace algo a un discípulo de Cristo, se lo hace a Cristo, sea bueno o sea malo. Entonces, ¿qué crees tú que pasa si alguien que está dentro del cuerpo de Cristo se pone a dañar el cuerpo de Cristo? No es de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo no se va a autodañar. Porque el mismo Señor dice que un reino dividido contra sí no prevalece. Cuando alguien se pone a dañar al cuerpo de Cristo, lamentablemente no es de Cristo. Porque si fuera de Cristo, entonces no dañaría el cuerpo de Cristo, sino que sería misericordioso, ¿cierto? Y la sangre de Jesús correría por sus venas. Nosotros
tenemos que velar y decirle al Señor, Señor, hazme más como tú. Por eso que tenemos que ser perdonadores y nosotros no podemos hablar mal de nuestros hermanos, y si podemos ayudar a un hermano, ayudarlo, porque todo lo que le hagamos a un hermano en Cristo, se lo estaremos haciendo a Cristo. Y aparte, por eso que dice, primero a vuestros hermanos siempre en la bendición, y luego también a todos los que no conocen a Cristo y que van a ser injertados en el cuerpo de Cristo. Entonces, amados, ¿cuál es la reflexión? Tú y yo somos hermanos en Cristo. Somos su iglesia y por lo tanto somos su cuerpo. Si alguien nos hace algo bueno, se lo hace a Cristo. Y si alguien nos hace algo malo, nos ataca, nos persigue, nos calumnia, nos daña, no nos lo hace a nosotros solamente. Se lo hace a Cristo. Y Cristo mismo va a defender sus ovejas cuando Él lo estime conveniente y de la manera que Él estime conveniente. Y si Él aún no lo hace, es porque el otro también es un hermano y lo tiene que corregir para que no siga haciendo eso. Porque el pastor de los pastores es el que corrige esto. Confiemos nosotros como oveja, es que Él nos protege. La iglesia, con todo esto, quiero que te quede muy presente esto, no es una organización, institución o entidad creada por hombres. La iglesia no es creada por hombres. ¿Por qué? Porque no somos de este mundo. No es una organización de nada que se parezca a este mundo, porque es el cuerpo de Cristo. Es Cristo mismo y Cristo no es de este mundo. No puedes pensar que la iglesia se va a administrar o resolver o jerarquizar o cualquier cosa como una empresa, como una institución de gobierno, como algo militar, como una agrupación, como algo de beneficencia. No, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Hoy no hay nada en la tierra que se le parezca, porque nada que ataque a algo así está atacando a Cristo. Ni nada que beneficie a eso beneficia a Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, por lo tanto resolvemos como iglesia como Cristo nos enseña. Resolvemos con su palabra y con su Espíritu Santo, confiados y mirándolo a Él, que es la cabeza. Él es la cabeza. Aleluya. Por lo tanto, amados hermanos, vivamos como hermanos en Cristo. Somos uno en Cristo, somos uno con Cristo. Un solo cuerpo, ¿no es cierto? Él es la cabeza, nosotros su cuerpo. Vivimos confiadamente con nuestros hermanos en armonía, en comunión, sabiendo estas verdades que nos ayudarán a tener paz, confianza y resolver todo conflicto. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra, por tu revelación. Gracias, Señor Jesús, por hacernos parte tuya. Señor, porque estamos en ti. Somos parte de tus huesos, carne de tu carne, hueso de tu hueso. Señor, grande es este misterio que somos uno contigo. Señor, no lo entendemos, pero Señor, gracias. Sé, Señor, que poco a poco se nos irá revelando cada vez más. Pero confiamos, Señor, en que tú nos limpiaste, tú nos lavaste, somos tu esposa y somos uno contigo. Tú eres la cabeza, tú eres nuestro pastor, tú eres nuestro sumo sacerdote, nosotros somos tu esposa, nosotros somos tu cuerpo, somos huesos de tus huesos, carne de tu carne. El que nos bendice, te está bendiciendo a ti. El que nos maldice, te está maldiciendo a ti. Y tú verás, Señor, cómo resolverás. Con tu sabiduría nosotros confiamos, somos ovejas, nosotros no ladramos, nosotros no mordemos, nosotros esperamos a nuestro pastor que nos defiende, nos cuida, nos guarda, y a nuestro pastor que es la cabeza de la iglesia. Gracias, Señor, bendigo a todos mis hermanos que pertenecen al cuerpo de Cristo, somos uno, y oro y bendigo a todos los que serán parte del cuerpo de Cristo hasta tu venida. Gracias, Jesús, te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Gloria a Dios.